Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos às aulas de português. Meu nome é Alejandra Oliva e vou estar com vocês o ano todo para o ensino da língua portuguesa. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Oliva y yo voy a estar acompañándolos en el espacio de português técnico de la carreira, ¿sí? A primeira coisa que eu perguntei para vocês era por que estudar portugués na carreira. Lo primero que les pregunté era por qué estudiar la carrera, estudiar portugués dentro de la carrera, ¿sí? Algunas respuestas que me dieron tenían que ver con porque formamos parte del Mercosur, lo cual es verdad. Este convenio determina que en los países hispanohablantes se enseña el idioma portugués dentro del sistema educativo y viceversa. En Brasil, el español o el castellano es un espacio más dentro del sistema educativo en todos los niveles. La enseñanza es obligatoria, tanto en escuelas públicas como privadas. Y el portugués se enseña también en el sistema educativo, por ejemplo, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia. Pero en nuestro país, lamentablemente, a pesar de que inclusive hay otra ley que establece la enseñanza del idioma portugués de forma obligatoria, esto no se da en todos los sistemas, ¿sí? Sí lo vemos que en el sistema del nivel superior o universitario, últimamente en los planos de estudio se incorpora el portugués técnico o el portugués aplicado. Considerando también que ustedes como comunicadores y estando justamente cerca de la zona de frontera, tenemos posibilidades de poder trabajar o de establecer relaciones con profesionales del país vecino y por supuesto para tener una formación más completa, ¿sí? Bom, aqui vou falar, por exemplo, algumas questões de por que estudar português. Se você quer fazer alguma viagem, sim, e poder se comunicar sem ter interferências, para conhecer outras pessoas. Hoje, através das redes sociais, vocês têm esta possibilidade de falar com outros, sim, e poder se entender. Porque hoje estamos num mundo globalizado, sim, onde as notícias viajam de um lugar a outro, então aí essa questão de poder fazer uma tradução adequada, sim, como uma ferramenta de trabalho. E talvez, por exemplo, se vocês vão a algum tipo de espetáculo, seja de esportes, ou seja musical, recital, algum congresso, sim, então aí a língua portuguesa sempre vai estar presente porque ela é uma língua oficial e reconhecida pela Organização Nacional no mundo, sim, então aí a língua portuguesa vai estar presente, sim. Porque estudiar, algunas razones podría ser porque pueden llegar a viajar para conocer, sea por turismo, poder comunicarse, si tienen inconvenientes, conocer otras personas, principalmente hoy a través de las redes sociales. Esto se puede dar, formar grupos de WhatsApp o conocer y poderse comunicar adecuadamente sin que existan malos entendidos. Estamos en un país en un mundo globalizado, como una herramienta de trabajo también para tener una formación como profesionales más completa. Nunca sabemos cuáles van a ser las posibilidades que se van a presentar. Y por ahí lo más placentero, junto con un viaje, si pueden asistir, no en este momento de cuarentena, a algún espectáculo que se pueda llegar a dar allá, como fue por ejemplo el mundial, el último mundial, o espectáculos musicales, o asistir a congresos, conferencias, que hemos tenido casos de profesionales que, por ejemplo, asistieron a congresos, y como el idioma portugués está reconocido mundialmente, siempre está presente en todas las traducciones y todo eso. Aqui eu pergunto para vocês, enquanto vocês assistem o vídeo, qual é a imagem que vocês têm do Brasil? O sea, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuál es lo primero que llega a su cabeza al momento de pensar en Brasil? ¿Sí?
Y acá les pregunto, ¿conocen alguno de estos personajes? ¿No? Acá tenemos algunos hombres y aquí algunas mujeres. Algunos personajes son conocidos mundialmente, ¿sí? Neymar, Giselle Bündchen, Xuxa, Lula como presidente, Roberto Carlos para los un poquito los más viejitos, Pelé en el fútbol, Michel Teló, Alexander Pires, Paulo Coelho, que es escritor, y Cauã Reynolds, que es actor, si alguno vio novelas brasileras que también son muy famosas. Después tenemos a Daniela Mercury y Betsy Zangalo, que son cantantes, actrices, y aquí el señor de abajo es Jorge Amado, que es un escritor muy famoso en Brasil, ¿sí? La idea que generalmente se viene a la mente es cerveza, praia, fútbol, ¿sí? Pero no siempre es así. Vamos a ir viendo a lo largo del año que Brasil es un país muy diverso en cuanto a cultura y en cuanto a cultura, tradiciones, en cuanto a la formación de la identidad del brasilero, a brasilidade que nos falamos, ¿sí? Y también en cuanto a la parte geográfica, ¿sí? No es todo playa, palmeras, cocos, ¿sí? Hay zonas desérticas, por supuesto que predomina la selva amazónica, pero vamos, tiene pampas, tiene un Pantanal, tiene a Caatinga, son diferentes biomas y eso le da también una diversidad muy rica en flora y fauna. Ahora, ¿por qué se habla portugués en Brasil? Bueno, aquellos que tengan un poquito de conocimiento de historia, los portugueses fueron los que llegaron al territorio brasilero. En cuanto Colón, o sea, llega a América, ¿sí? Descubre, entre comillas, podemos decir descubre porque ya estaban estas tierras inclusive habitadas. Ocurre esto porque tanto los españoles como los portugueses estaban en una carrera por descubrir nuevas rutas para llegar a las Indias, ¿sí? A las Indias para poder poder seguir con el comercio de las Indias. Compraban especiarias, tecidos, telas, ¿sí? Diferentes tipos de productos. Y después en algún momento vamos a ver, o si tienen interés pueden ir buscando por qué motivo tuvieron que salir a buscar nuevas rutas. Recuerden también que en ese momento se pensaba que la tierra era plana, entonces salir a navegar, incursionar en los mares era toda una hazaña. Y es así que españoles y portugueses en esta carrera de encontrar nuevas formas de llegar a las Indias, descubren o encuentran lo que es hoy América. Y los portugueses, en este caso, hoje mesmo, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje são o Brasil. Hoy se conmemora en Brasil el descubrimiento de las tierras que hoy son llamadas Brasil. Llega un 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, que era quien comandaba la expedición portuguesa, llega al norte de Brasil, a lo que hoy es el estado de Bahía, y encuentra estas nuevas tierras, ¿sí? Luego, después, rápidamente, estoy haciendo algo muy sintético, se firma el Tratado de Tordesillas, donde se determina o se delimita qué tierras van a pertenecer a la corona portuguesa y qué tierras van a pertenecer a la corona española. Y así es como el territorio brasilero hoy pertenecía a la corona portuguesa y se habla el idioma portugués, ¿sí? Brasil, nosotros vamos a estudiar lo que es el portugués brasilero, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia del portugués europeo, como ustedes están viendo acá en el mapa, ¿sí?
forma parte de la comunidad de países de lengua portuguesa, llamados países lusófonos. Lusófonos porque tienen el idioma portugués como lengua de comunicación. Los países que forman parte de esta comunidad, que es una comunidad oficial, son Portugal, primeramente, que es la madre, es la cuna del idioma portugués en Europa. ¿Sí? Después vamos a ver que el idioma portugués está presente en casi todos los continentes. Brasil, en América, que es el lugar donde tenemos la mayor cantidad de lusófonos, de personas que hablan el idioma portugués. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. En esta conquista de buscar las nuevas rutas, tuvieron que establecer diferentes puntos para reabastecerse y para poder continuar con estas expediciones. Entonces fue que se tuvieron que intercambiar idiomas o dialectos, y el idioma portugués fue aprendido y es parte del medio de comunicación en algunos lugares en concurrencia con el inglés o con el francés o con algún dialecto o lengua nativa. En Cabo Verde, en Guinea-Bissau, en Guinea Ecuatorial, en Angola, en Santo y Tomé y Príncipe, en Mozambique, que es esta isla que está acá, ¿sí? La mayoría de todos estos países están aquí en África. Y por último tenemos en Timor-Este, o Timor-Leste, decimos en portugués, que queda aquí en la Asia, es una isla, Leste porque la parte este tiene el idioma portugués como lengua oficial junto con el criollo, que es la lengua de ellos. El portugués brasilero, se establece esta diferencia porque es mucho más rico en cuanto al léxico, al vocabulario que tiene. ¿Por qué? Porque a esa lengua portuguesa que trajeron los navegantes, se le fueron incorporando no solo al idioma, sino también a la cultura, todos aquellos aportes de las lenguas nativas, principalmente del tupí guaraní, en el caso de los nativos, de los indígenas, toda la influencia de los esclavos traídos de África, ¿sí? Entonces, este portugués brasilero es mucho más rico en la parte de vocabulario, ¿no? Y también culturalmente. Por eso se hace esta diferencia entre portugués brasilero y portugués europeo. Y nosotros obviamente vamos a estudiar el portugués brasilero porque es el que nos corresponde en cuanto a más ser por la cercanía y formar parte del Mercosur, ¿sí? Alguns dados gerais, informação gerais para conhecer do Brasil. O nome completo, é República Federativa do Brasil. O lema é Ordem e Progresso. Se a gente que mora lá é chamado de brasileiro ou brasileira, sim? A capital do país é Brasília, a última capital. A língua oficial, o português. E a forma de governo é um governo republicano federativo. A moeda, o dinheiro, que hoje, atualmente, eles usam, é o real, sim? Como diz aqui, é o maior país da América do Sul e da região latina, realmente, sim? O quinto com maior área territorial, sim? E depois também em população, mais de 200 milhões, como eu falei. É o único país na América onde a língua portuguesa é falada oficialmente. Tem regiões, sim, em outras, tudo que é limite, se fala o portunhol. Também se fala portunhol em Venezuela, em Uruguai, toda la zona de frontera, ¿sí? Datos generales, el nombre es República Federativa de Brasil, el lema que está presente en todos los símbolos es orden y progreso, las personas que nacieron allá, el gentilicio es brasileiro, brasileira, en español sería brasileño o brasileña, o brasilero, brasilera. La capital del país es Brasilia y obviamente el idioma oficial es el portugués. Después en algún momento vamos a ver también por qué el portugués es la lengua oficial y no el guaraní, por ejemplo. Les dejo la inquietud.
La forma de gobierno es igual a la nuestra, es republicana federativa, tienen los 3 poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y la moneda actual es el real. Es el país con mayor superficie en América Latina y con la mayor cantidad de habitantes. Y bueno, como dice ahí, es el país con mayor personas que hablan el idioma portugués, no en todo el mundo, ¿sí? Y como dice también al final, além de ser uma das nações mais multiculturais y étnicamente diversas. Es uno de los países o naciones con mayor diversidad de culturas y etnias también, ¿sí? Aquí vamos a ver onde está o Brasil, vamos ver aqui na geografia, no mapa. O Brasil, aqui já temos uma ideia que é o país mais grande da América Latina, sim? Os limites, olhem aqui as palavras que às vezes têm acentuação diferente, sim? São a Guiné Francesa, o Suriname, a Guiana Francesa, sim? A Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguay, a Argentina, o Uruguay y el Océano Atlántico, ¿sí? Entonces aquí tenemos donde está plasmado en el mapa Brasil, los límites, los países con los cuales limita. Límites se dice en portugués, la acentuación de algunas palabras difieren en español, que son la Guyana Francesa, Suriname. Nosotros vamos a encontrar que en portugués los sustantivos propios se articulan, lo cual no es correcto en español, pero en portugués sí. Por eso yo voy a decir a Guyana Francesa, que sería lo mismo que decir la Guyana, a Suriname, a Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Nosotros no articulamos, en portugués se articula. E bom, vamos falar português. O primeiro que precisamos quando nós vemos alguém é cumprimentar a gente, ¿sí? La primera que nosotros hacemos cuando nos encontramos con alguna persona o en algunas situaciones, saludar, cumprimentos, saludos, ¿sí? Aquí ustedes tienen una imagen de una tira que sale siempre en diferentes medios, que se llama Armadinho. Es un personaje que inclusive muchas veces hace denuncias políticas, sociales. Es muy simpático. Es aquí este niño de cabellos azul que tiene un sapito. Él es Armadinho. Y sus amigos, su turma, ¿sí? Su amigo, su grupo de amigos, turma. Bom dia. Com licença. Desculpe, por favor. Muito obrigado. De nada. Boa noite. Sí, aquí algunos. Pero vamos a ver. En portugués vamos a encontrar, al igual que en castellano, vamos a encontrar muchísimas similitudes porque ambos idiomas son lenguas romances que provienen del latín, ¿sí? Entonces, en cuanto a cuestiones gramaticales y semánticas, nos vamos a encontrar muchas similitudes. Saludos tenemos formales e informales. La formalidad la va a dar la situación o si yo a la persona la conozco o no, por supuesto, ¿sí? Otra cuestión que voy a aclarar es que nosotros en portugués vamos a escuchar o van a aprender principalmente la pronunciación que tiene que ver con la norma padrón, se llama, es decir, con el portugués estándar. Por supuesto que existen los regionalismos, ¿no? Entonces, igual que aquí tenemos diferentes, los cantitos o términos utilizados de acuerdo a la región para un mismo objeto, cosa. Lo mismo ocurre en portugués o inclusive, por ejemplo, nosotros por ahí le decimos el aguacate, le dicen en México, y nosotros le decimos la palta. Lo mismo ocurre entre los diferentes países, ¿sí? Que a veces se utilizan diferentes términos. Entonces, en cuanto a la fonética, la pronunciación de las palabras, yo voy a usar la norma padrón, o sea, la estándar, ¿sí? Después tenemos el uso y la norma culta. Después nos vamos a encontrar con la norma popular más adelante, o sea, cómo se habla realmente entre la gente día a día, ¿sí? Entonces ahí viene esta cuestión. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, adeus. Los sonidos en portugués son muy nasales, ¿sí? Tienen muchos sonidos nasales.
Es decir, yo digo, suenan como resfriados todo el tiempo, salen como de la garganta. Bom dia, boa noite, boa tarde, muito prazer, adeus. Fíjense acá, por ejemplo, también otra cuestión para ir teniendo en cuenta que los signos, en este caso de exclamación o de interrogación, solamente se utilizan al final de la oración, como en inglés, ¿sí? Después tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto, ¿sí? Vamos a ver también de hacer una traducción contextualizada, no literal, adiós, ¿sí? Después tenemos prazer, ¿cómo vai? E você? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Legal, beleza, joia. También tenemos otros, ¿sí? Diferentes formas de poder continuar con el diálogo, ¿sí? Es un placer, ¿cómo está? ¿Y vos? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Tudo bem? Es lo mismo, diferentes formas de preguntar lo mismo. ¿Tudo bom? ¿Tudo bem? ¿Tudo ótimo? ¿Sí? Quiere decir lo mismo. ¿Cómo es? ¿Todo bien? Legal, beleza. Son expresiones como diciendo sí, perfecto. No sé cómo diríamos nosotros ahora, ¿sí? Legal, beleza, joia. Joia sería joya, diríamos nosotros, ¿sí? Informales, hoy, hola, que sería hola, cualquiera de las dos. Para despedirse, chau, ¿sí? Fíjense que hay dos formas de escritura, con T y sin T, adeus. Até logo, até depois, até pronto, até amanhã. Sería hasta luego, hasta después, hasta pronto, hasta mañana. Sí, ellos tienen muchas expresiones como diciendo até logo sería, o até depois sería hasta dentro de un rato, ¿sí? Hasta pronto, todos son sinónimos. Y obrigado, obrigada, muito obrigado, muito obrigada, que sería un gracias. En portugués nosotros vamos a hacer una diferencia. Obrigado, con O, lo van a decir los hombres. Y obrigada van a decir las mujeres. ¿Por qué? Porque la traducción sería agradecido, agradecida. Entonces necesitamos utilizar de acuerdo al género de la persona. En la pronunciación, esa primera O se pierde, casi no aparece. Es obrigado, obrigada. ¿Sí? Muito obrigado, muito obrigada, muy agradecido, muy agradecida. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta eso. Los varones o los hombres van a decir obrigado, perdón, y las mujeres van a decir obrigada. ¿Sí? Para poder tener un poco de nociones o poder comprender un texto, lamentablemente tenemos que empezar con los verbos, ¿sí? Igual que en castellano tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo, el imperativo, ¿sí? Tenemos presente, pasado, futuros, tiempos simples, tiempos compuestos, pero vamos de a poco. Estos son los más conocidos. Pronomes pessoais, pronombres personales. Eu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles y elas. Esto sería yo, vos, ¿sí? Porque el você es vos. Se usa el tú. En muchas regiones se usa todavía el tú. Él, ella, él, ella. Nos, nosotros. Vocês, ustedes. Eles y ellas. ¿Sí? Entonces sería lo que nosotros decíamos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y acá tenemos diferencia entre él y ella. Y elis y ellas. No existe el ellos. ¿Sí? Y los verbos ser, ter, que es tener, y estar, como los primeros que necesitamos conocer para poder establecer una comunicación. Eu sou Alejandra, você é João, ela é Maria, nós somos estudantes, vocês são profissionais, eles ou elas são argentinos, ¿sí? Entonces tenemos yo soy, tú es, él es, nosotros somos, ellos son, ustedes son también sería la traducción, ¿sí? Un verbo ter, eu tenho, aquí después vamos a ver más adelante lo que es el alfabeto y algunas cuestiones de la escritura, você tem, o ele tem, o ela tem, nós temos,
Vocês têm, aquí tenemos una diferencia entre el singular y el plural con un acento, que este acento nos implica que la pronunciación va a ser más nasal. Él va a ser você tem, vocês têm, ¿sí? Y el verbo estar, estou, está, estamos, estão, ¿sí? Para que vayan viendo. Algunas formas de presentarse, a apresentação, que é o que vocês vão fazer depois. Meu nome é Alexandra. Meu sobrenome é Oliva. Meu apelido é Ale. Eu sou professora. Tenho muitos anos. Sou de Buenos Aires. Sou de Argentina. ¿Sí? Sou casada. Solteira. Viúva. Não tenho namorado, vou dizer aqui. Ou estou namorando com Mário. Tenho 2 filhos. O no tenho, ¿sí? Diferentes frases para poder presentarse en el caso de una situación donde se están conociendo. Meu nome, mi nombre. Meu es posesivo, después lo vamos a ver en detalle. Acá ya estamos usando verbos, ¿sí? Meu nome é, mi nombre es. Meu sobrenome é Oliva, sobrenome es apellido. Y ojo aquí porque apellido es apodo, ¿sí? Entonces acá tenemos esta cuestión que a veces suelen hacer confusiones, son esas palabras engañosas. Meu apelido es Ale, piruchita, gordito, ¿sí? Mi apellido, meu apelido, estoy hablando de mi sobrenombre, mi apodo, bueno, no está ahí ahora. Gracias. Meu nome es, mi nombre es. Meu nome é Alexandra. Meu sobrenome é Oliva. Meu apelido é Ale. Eu sou argentina, eu sou professora, eu sou cozinheira, estudante. Tenho muitos anos. Sou de Buenos Aires, por exemplo. Sou casada, ou sou solteira, ou sou viúva. Tenho namorado, tenho noivo, tenho noiva. Estou namorando. Tenho filhos ou não tenho filhos. A ver, vamos. Meu nome é, mi nombre es. Acá estamos usando también pronombres posesivos y ya estamos haciendo uso de los verbos que recién vimos. Mi nombre es. Mi apellido es. Sobrenome, estamos preguntando el apellido. Meu sobrenome é Oliva. Meu apelido é Ale. Ojo acá con estas palabras, tenemos muchas que a veces generan confusiones. En este caso, apellido, estamos hablando del sobrenombre de la persona, ¿sí? O del apodo que tiene esa persona. Por eso digo, meu apelido é Ale, gordita, piruchito, Quique, pinguito, como quieran que los llamen. Eu sou professora, por exemplo, eu sou professora, ou eu sou estudante, Tenho muchos años, les dije yo, no voy a decir el número. Soy de Buenos Aires, soy de Buenos Aires. Acá podemos hablar soy solteiro o solteira, ¿no? En el caso mío siempre voy a usar los femeninos, ¿no? Soy solteira, soy casada en la realidad. O soy viuda sería la otra opción. Otra opción es que podría decir tengo enamorado, tengo un enamorado. Fíjense que la palabra ahí no tiene tengo enamorado.
tenho noivo o tenho noiva. Acá la diferencia en Brasil se marca con el noivo. Existe un compromiso ya de por medio, ¿sí? Estoy namorando, quiere decir estoy saliendo con alguien, ¿sí? Tenho dois filhos, por ejemplo. Tengo 2 hijos o 2 hijas. O não tenho filhos, ¿sí? En portugués también tenemos frases afirmativas, negativas o interrogativas. Bueno, aquí tenemos el alfabeto, ¿sí? El alfabeto es similar al del castellano, ¿sí? Tenemos letras que en portugués se dice son extranjeras, pero que fueron incorporadas hace poco tiempo al alfabeto portugués. Son un poco antipáticos en el uso de palabras extranjeras, principalmente las inglesas, las del origen inglés. Lo que hacen es un aportuguesamiento de esas palabras. Vamos a ver cómo es el alfabeto o alfabeto portugués. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Ahí tenemos todo el alfabeto con sus posibles pronunciaciones o escrituras, como dice ahí, ¿sí? De cada una de las letras. ¿Cómo se soletra un nombre? ¿Cómo se deletrea un nombre? ¿Sí? Ahí por eso la importancia de conocer cómo se pronuncian cada una de estas letras, ¿sí? A, L, E, J, A, N, D, R, A. Por ejemplo, ¿cómo se soletra un nombre si você está preenchendo un formulario, por ejemplo? Si estás completando algún formulario, algo, a veces te pueden preguntar cómo se deletrea o cómo se escribe, ¿sí? Entonces ahí la necesidad de saber el nombre de las letras. Las letras en el alfabeto son en portugués son masculinas. Eu vou dizer o letra A, o letra. Nosotros decimos la letra. Y en portugués vamos a encontrar también palabras que difieren en el género. Además del alfabeto, bueno, que tiene consonantes y vocales, consoantes más vocais, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema de escritura nos vamos a encontrar con dígrafos. Estos dígrafos son NH, LH, ZH, WS y WR. NH, que tiene el mismo uso o la misma sonoridad que la ñ, por ejemplo, español, ¿sí? Suena como ñ, pero se escribe NH, NH. LH va a sonar como L, escoger, ¿sí? La escritura va a cambiar, pero en la pronunciación va a sonar igual. CH, aquí hay que tener en cuenta esta pronunciación, va a ser chave, chuveiro. No tiene sonido de chancho, ¿sí? No existe sonido chancho, es chave, chuveiro, va a sonar sh, ¿sí? Chuva. Llave quiere decir llave. Acá tenemos una cuestión que también en la escritura cambia. Nosotros escribimos llave con L y acá se escribe llave con CH. Chuveiro, chuveiro o chuva. Chuva es lluvia. Chuveiro es la flor de la ducha. Después también hay palabras que se escriben con doble S o doble R. Nosotros doble R tenemos, pero doble S no tenemos en español. Pássaro. Y en la pronunciación esa S va a ser más prolongada, ¿sí? Pássaro, carro, tampoco es una R con pronunciación fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a decir ferrocarril, sí, por ejemplo, lo enfatizo, pero en portugués va a ser carro, no suena una R fuerte, es una R afrancesada, resbalosa, digo. Además de las consonantes, de las vocales, de los dígrafos, tenemos sinais gráficos, signos gráficos sería la traducción, que se utilizan en la escritura. La C cedillada, ¿sí? Que es esta C con una colita, que tiene un sonido parecido al de la S y siempre va a estar acompañado de A o U, de estas vocales. No va a estar nunca acompañado de una I o de una E.
Y generalmente tiene que ver con palabras que en español se escriben con Z, ¿sí? En la evolución del idioma, el español continuó evolucionando o derivando hacia otras formas de escritura, y en portugués no. Entonces voy a decir moza, almozo, azúcar, ¿sí? Para que van a ir encontrando. En cuanto a los acentos, bien complejo. Tenemos 3 tipos de acentos: agudo, grave, circunflexo. Todos se utilizan en el idioma portugués. Nosotros en español tenemos solamente el acento agudo. Y si como es poco, además, como no alcanza para darle una pronunciación a las palabras fonéticamente, también aparece uchiu, que es este signo gráfico con forma de viborita, digo yo, que va arriba de las letras, de las vocales, por supuesto, que siempre va a ir solamente, lo van a encontrar sobre A o sobre O, nunca sobre las otras vocales. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, acento agudo, árvore, familia, árbol, familia. Fíjense que árvore, ¿sí? Inclusive se escribe con B corta, y vamos a encontrar también palabras que a veces se escriben con B corta cuando nosotros las escribimos con B larga, o familia. Acento grave, a moda, aquel, ¿sí? Después vamos a ver, hay un solo caso particular de cuando se utiliza el acento grave. Y el circunflexo sí se utiliza muchísimo, que es el techito o acento francés, porque en francés también se utiliza, que le va a dar una cierta nasalidad a las palabras en la pronunciación. Portugués, estómago, voy a hacer así como que la boca no se abre completamente, vamos a arredondar la boca. Ustedes no me están viendo, pero no importa, me escuchan. Portugués, no digo portugués, digo portugués, estómago, ¿sí? La boca no se abre toda y buscamos darle un cierto sonido nasal a las palabras. Y este señal gráfico chiu, ese va a ser bien nasal el sonido. Mazá, mañana, leones, leones, mañana, mazá, ¿sí? Totalmente resfriados. Mazá es manzana, mañana, mañana, al día siguiente se refiere. Leones, leones, ¿sí? Entramos en lo que son los artículos. Aquí que se acuerdan que yo les hablé que, por ejemplo, en el caso de los nombres propios, los países, las ciudades, las personas, en portugués se pueden articular y es perfectamente su uso. Artículos definidos e indefinidos, singular, plural, femenino, masculino. A, as, o, os. Indefinidos, uma, umas, uns. Ojo aquí. Esto sería la, las, el, los, una, unas, unos. Sería la traducción, ¿sí? Para ir viendo. Bueno, y hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿sí? Por ejemplo, bueno, voy a dar ejemplos. Puedo decir a casa, as mulheres, o carro, os homens, uma mulher, homem, ¿sí? Ahí está el uso diferente. Bueno, esto como para que ustedes empiecen de a poquito. Entre nosotros vamos a ver mucha teoría al principio para poder después empezar a leer diferentes textos y poder trabajar.